Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Las 8 de la noche en punto aquí en el territorio nacional. Han pasado 11 días ya y seguimos sin tener claridad puntual de voz del Consejo Nacional Electoral, quién ganó la presidencia de la República, porque manifestaciones hay muchas, declaratorias individuales de triunfo los tenemos, pero hay que esperar al órgano autorizado por la ley hondureña, que es el Consejo Nacional Electoral. Y hoy la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, quiero que me ubique el X que ha publicado a raíz de todo lo que ha estado circulando en las últimas horas con opiniones de políticos que aseguran que ganó este candidato, otros que aparecen que ganó este candidato, de reconocimiento interno de aspirantes diciendo esta corporación municipal la ganó este candidato, pero luego vienen y desde su mismo partido lo desacreditan y dicen que ganó otro. Calma, que tenemos hasta el 30 de diciembre. Puede, y esperemos que sea antes que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie, porque es un flujo de información que hay que tener tranquilidad y no estresarse. Dice Ana Paola Hall, esta mañana en reunión con el G16, hoy se reunió el Consejo Nacional Electoral con los cooperantes, con aquellos países que nos ayudan en medio de la crisis que históricamente tenemos como país, porque el tema económico lo hemos olvidado. Si aquí tenemos la economía quebrada en este país, pues ante el G16, dice la doctora Ana Paola Hall García, manifestó su preocupación por dos hechos acontecidos en las últimas horas. Número uno, la convocatoria del coordinador del Partido Libertad y Refundación para que los colectivos de este instituto político se ubicaran en las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional, lugar donde se encuentran trabajando funcionarios del Consejo Nacional Electoral y el material electoral de las elecciones generales del 2025. Dos, el comunicado de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, donde se refieren sin fundamento ni competencia alguna a presunta comisión de delitos electorales por parte de la consejera López Osorio y su persona, hablando de la doctora Ana Paola Hall. Hoy he ratificado que rechazo las acciones de intimidación que están dando y que se interpondrá en el camino de quienes pretenden evitar la declaratoria de las elecciones. Como presidenta del Consejo Nacional Electoral dice que defenderá el proceso electoral, que es parte fundamental de la democracia de nuestro país. Honduras es primero. Bueno, tienen hasta el 30 los consejeros para la declaratoria de quién ganó las elecciones. Y que se aclare el otro punto de quién es el que ganó la alcaldía municipal de Tegucigalpa, que es la otra gran interrogante. En lo demás creo que ya hay una claridad, incluso hasta en las diputaciones, quizás uno va a entrar, van a cambiar nombres, pero números difícilmente. Entre 50, 40, 33, 2, 2 o 2 y 1, y aumentarle a uno de los tradicionales otra diputación. Pero lo primario es el voto presidencial. ¿Cómo se manifestó el pueblo? Es una enorme incertidumbre, pero esperamos los plazos. Dejemos que actúe el Consejo Nacional Electoral, por favor. No escuchemos voces y hasta negociaciones, porque sí las hay comunicaciones, hay llamadas, hay mensajitos para reuniones e interpretaciones. Dejen que se pronuncie el Consejo Nacional Electoral, que arranca, por cierto, el fin de semana con los escrutinios especiales de más de 2.700 actas. Dicho esto, para el análisis presento a nuestros invitados, la exrectora universitaria, doctora Julieta Castellanos. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, es un gusto estar en el programa en estos días difíciles
Pero aquí estamos, tratando de conocer lo que está pasando, tener varias fuentes de información, contrastar información con diferentes sectores, procesarla. Y bueno, ese es el trabajo de la sociología. Hugo, Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo han visto los defensores de derechos humanos? En el caso de Andrés, que ha sido diplomático, estuvo en un país de conflicto para los intereses de algunos sectores del país, vivió en Cuba. ¿Cómo registran todo esto, Andrés? Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Igual, doctora, siempre un gusto compartir con usted. Son temas que se pueden ver a la luz de los derechos humanos. Hay una doctrina, hay una filosofía, y recordemos siempre que el interés último de los derechos humanos es construir una sociedad en paz, respetuosa de las leyes, respetuosa de las normas. Precisamente las normas son la doctrina. Y en tal sentido, cuando alteramos el orden normativo del Estado, estamos poniendo en precario una gran cantidad de derechos humanos, y en este caso particular vamos a hablar del derecho universal al sufragio. Y ese derecho nos da a nosotros en condición de ciudadanos, ¿no? Eso que decimos ciudadanía, la oportunidad de tener un pedazo de esa soberanía. Cada ciudadano, cuando ejerce el voto, está haciendo mérito de ese pedazo de soberanía y tendrá que defenderlo. También tenemos el derecho de elegir y ser electo. Y se observó durante el proceso electoral, un proceso electoral pacífico, ordenado, en donde la mayoría de los electores llegaron precisamente a dar su voto para garantizar un resultado que nos permita la garantía del Estado de Derecho y la democracia. Muy bien, ya vamos a seguir con Andrés. ¿Qué mensaje nos da Ana Paola Hall en medio de todo lo que ha estado surgiendo en las últimas horas con declaraciones que alteran la normalidad de un proceso que tiene, insisto, hasta el 30 de diciembre, para el pronunciamiento? Doctora Castellano. Sí, creo que el proceso ha sido postelectoral, ha sido muy lento y de ha sembrado mucha más incertidumbre de lo que esperábamos, a tal grado que creíamos que el conflicto y la crisis podría ser 2 o 3 días después, pero la crisis se está traduciendo en una desesperanza, en cierta forma, en un cansancio ya de mucha gente de estar viendo políticos que no respetan la normativa, funcionarios que están pasando el límite de sus funciones, que están amenazando, y eso es parte del mensaje que deja en evidencia la consejera Ana Paola Hall. Para el caso, me leí detenidamente el documento que salió del Congreso Nacional ayer, y la verdad que es un documento abusivo. La junta directiva que se presentó ahí, que algunos creo que se sentían apenados porque se pusieron a las orillas del pese que eran vicepresidentes, se pusieron allá como que para estar fuera de la Cámara, pero ese documento es una amenaza. Ahí Luis Redondo dice, no vamos a reconocer. ¿Y quién dice que el Congreso tiene que reconocer, verdad? Si tiene autonomía el Consejo Nacional Electoral. Es más, una diputada le reclamó que se estaba pronunciando sobre un tema que podía llegar al Congreso Nacional, ¿verdad? Entonces, ese discurso de ayer, esa presentación, esa fotografía me refiero, ese discurso, esa presentación, el documento que hoy he visto, y le voy a decir, me lo mandaron de América del Sur. Y ahora con la facilidad de la comunicación esto fluye. Pero sorprendido, porque es un grupo de académicos, amigos, que hemos andado en observación electoral y en tareas académicas,
Me dice, ¿qué está pasando con las elecciones? Porque en realidad ese documento es una amenaza. Y luego, la presidenta de la República en los mismos términos. Y se suma hoy el fiscal general con la unidad de delitos electorales que salieron. Entonces, el mensaje que da la consejera Holtz, por supuesto que ahí hay evidencia de que, y hay evidencia pública, eso es un hecho, que están siendo amenazadas la institución y las funcionarias, que eso genera incertidumbre, pero ella da garantía de que va a haber una resolución que se va a dar en fecha sobre el ganador. El Consejo va a decir quién ganó esas elecciones en los diferentes niveles, que me imagino están pensando de repente, quizás el que crea más polémica, yo coincido con usted, sea la presidencia de la República, aunque fíjese que es el voto más cuidado, dicen los políticos, y el del alcalde, ¿verdad? El voto de diputado es más, como es tan difícil, tan complejo, pero el voto del presidente y el del alcalde, ahí están los intereses de los partidos. ¿Quién las amenaza y quién está interfiriendo en el proceso? Yo creo que se han ido sumando elementos, y con esto voy cerrando en esta primera intervención. Mire, ese mensaje del presidente Zelaya diciendo que el ganador, ¿verdad?, de las elecciones y que van a defender el triunfo, se coloca como un paladín de la integridad electoral. En realidad, yo creo que él no está interesado en la integridad del proceso. Y eso a más de alguno le crea suspicacias, y a muchos le crea suspicacia. ¿Qué pasó en ese cambio? ¿Qué cambió el fin de semana? ¿Qué cambió el domingo? ¿Qué cambió el lunes? Que de pronto sale ese mensaje. Algo pasó. Eso no va así nomás. Luego, porque eso viene después de que la diputada Xiomara Zelaya y la candidata leen otra cosa en una proclama. Bueno, la proclama es una cosa, lo que dice el presidente es otro, lo que dice el hijo del presidente, Héctor, es otra, ¿verdad? Y la presidenta Zelaya hoy dice, no nos vamos a dejar robar las elecciones. Luego el alcalde, el candidato a alcalde del Partido Liberal, dice que ganó Asfura. Y la diputada y esposa del aspirante presidencial liberal dice que ganó el otro. ¿En qué estamos? Expliquen los políticos que están negociando. ¿Cuál debe ser ese comportamiento de la clase política? Andrés aspiró a la presidencia del país. Fue en una circunstancia diferente, pero ahora con un tripartidismo que es donde ha estado todo el conflicto de esta elección, que ha sido atípica por donde la querramos ver, más allá de garantías que se dijeron teníamos. Hoy vemos una realidad distinta. Andrés, ¿qué hubo en estos últimos días, después de una relativa tranquilidad, a la agitación que estamos viendo hoy? Mira, hay 3 partidos políticos, 2 de los cuales se han manifestado respetuosos de la institucionalidad. Respetan los procedimientos por los cuales se eligen a las autoridades. Libre, en cambio, miró la institucionalidad como un obstáculo para alcanzar su propósito. Pueblo Libre tiene como propósito la construcción, no sé si de la 4ª o de la 5ª República, de la que ellos hablan, a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Esa asamblea no se logró concretar porque se les torpedió. Muchos ciudadanos hondureños, estudiosos de estos temas, salieron a atajar esa intención que Libre tenía. No obstante, Libre desafió la institucionalidad. Se fue contra el Congreso
nombró a su manera el presidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional, nombró a su manera al procurador y subprocurador de la República, nombró también bajo sus propias reglas al fiscal general del Estado, y incluso hubo una negociación para nombrar a la Corte Suprema de Justicia. En todo este proceso, pues se nota que el LIBRE ha ido tratando de trabajar para garantizar su continuidad. Y esta continuidad podía darse en el marco de un proceso electoral normal. Pero cuando el pueblo vota, como un voto de castigo, ¿no? Dijo se van y se sintió satisfecho porque fue a votar por eso. Es como un pueblo que le resiente, ¿no?, algún tipo de comportamiento a lo largo de su administración. Pero les quedaba una opción, que es la opción que podíamos calificarla como la opción B, y es la de la descalificación del Consejo Nacional Electoral. Si ellos descalifican el Consejo Nacional Electoral, tienen la posibilidad de poder armar una estrategia que al final les dé la continuidad, sea por 2 años, como ellos lo están diciendo, o sea, a través de un acto insurreccional que haga que este país entre en un caos, y pueden llegar en este sentido a tener una alianza. La buscan la alianza con los militares, pero ahora pretenden hacerla con el Partido Liberal. Y no sé, pero ya circula que hay pláticas entre algunos funcionarios del partido, algunos dirigentes del Partido Liberal y algunos diputados del Partido Liberal que están entendiendo esta estrategia de LIBRE, o la estrategia del presidente Zelaya, como válida en este escenario. De ahí que últimamente están metiendo otra pieza en el ajedrez, y aparece de nuevo el fiscal general de la República. Ahí podemos ver la construcción de lo que se conoce en América Latina y sobre todo en Colombia como falsos positivos. Pero los falsos positivos los están utilizando ahora, no los utilizaron antes, y ahora con más fuerza. La construcción de estos falsos positivos tiene el propósito de generar una apología del odio contra las funcionarias del Consejo Nacional Electoral. El Ministerio Público también mandó funcionarios al Consejo Nacional Electoral a levantar actas y a recoger algún tipo de material que le pudiera servir como medios de prueba. Y después de que ellos aparecen ahora visitando el Consejo Nacional Electoral, entonces aparecen con unos nuevos audios. Esos audios son falsos positivos. Traen a unos de Colombia, y Colombia es el país experto en la construcción de falsos positivos. Se utilizaron para vincular a personas particulares a fin de que les dieran mayor presupuesto para combatir la guerrilla. Entonces agarraban a personas, las mataban y las hacían aparecer con el uniforme, con algún uniforme militar o con botas de guerrillero, y eso pues hizo a Colombia experta en el tema de los falsos positivos. Y ahora estamos llegando a falsos positivos digitales. De ahí que el fiscal también forma parte de ese drama. Está ahora involucrado de manera directa, y a mí me parece que así como el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para declarar a los ganadores, menos de 30 días ya. Ya ¿sí? Estamos con un límite de 19. De 19. Ellos también, los conspiradores, tienen 19 días para hacerlo. Y termino con esto. Están despidiendo al personal que ha manifestado alguna crítica al proceso, o algunos dirigentes, o que han dicho que ellos no votaron por LIBRE. Hasta ahora tenemos en el registro de JOPRODE, que es una organización de derechos humanos, 103 despidos, incluyendo 15 de migración, personal viejo de migración que conoce las operaciones, las operaciones de la aeronáutica civil, y eso está poniendo a Honduras también en una situación de riesgo como aeropuertos con calificación en materia de seguridad. Bueno, y de esto vamos a ir a la pausa ahorita. Vamos a hablar después un poco, y lo hacen mal los funcionarios de Estado, que por una manifestación se despida personal. Ojo, que no es un personal que recientemente ingresó a la administración del país. Hoy se ha procedido a la separación, y eso lo hacen mal. Y a nivel superior,
lo deberían observar, porque al final no es un daño a un partido, o sea, el Partido Liberal, el Partido Nacional, el mismo Libre. Es un daño al país. Se ha despedido en las últimas horas personal que tenía 24 años. Hoy nos hemos enterado de eso, que fueron empleados desde la administración de Ricardo Maduro Lloes. Estamos hablando que casi al inicio de este siglo, que ya pasamos 25 años sobre él, hoy fueron despedidos, les dijeron gracias, no hay justificación para su separación porque es personal de seguridad en aeropuertos. Pasó eso hoy en Palmerola. Se despidió una enfermera porque es una publicación en redes sociales. Porque le dio que le gustaba. El like, le dio like. No puede ser que eso esté pasando. Revísenlo a nivel superior, porque este es un gran daño a propósito de lo que estamos hablando, a la seguridad del país y bueno, y al tema económico, porque hay que pagar prestaciones. Mira, un funcionario de alto nivel se llevó 48 empleados a otro departamento para que le cuidaran las mesas. Y resulta que en esas mesas ni los empleados votaron por Libre. Y los pasó a despedir. Ayer despidió los 48 que estuvieron acompañando esas mesas electorales. ¿Podemos saber de qué dependencia fue o lo reservan? Ahorita lo estamos reservando porque el JOPRODE está procesando esa información y la va a presentar con tablas que demuestran cómo y testimonios. ¿Va? Pero yo solo le voy a, como yo soy todavía de la generación de cuaderno y lápiz, ¿verdad? Me di la tarea ayer y hoy de revisar todos los municipios que ganó el Partido Libertad y Refundación, la municipalidad, y ver cuánto había sacado la presidenta en todos esos Hagamos municipios. algo, porque son muchos. Voy a ir a la pausa. Perfecto. Y luego tenemos tiempo para hablar de esos datos electorales. Ya regresamos. Bueno, seguimos al banquillo. Están con nosotros la doctora Julieta Castellanos y Andrés Pavón. Hay unos datos que resultan interesantes de este proceso electoral que, insistimos, esperemos que se pronuncie el Consejo Nacional Electoral porque pueden haber variaciones, aun y cuando ya hay sitios en donde no vamos a entrar a discusión. ¿Quién ganó la alcaldía de San Pedro Sula? ¿Quién ganó en El Progreso, en La Ceiba, en Comayagua? Sí, la sorpresa de Choluteca. Sí, pero datos, hay otros que llaman la atención. Los datos que yo ando, como les digo, digamos, tratando de desentrañar toda esta trama que nos tienen los políticos, me puse a revisar departamento por departamento y los 298 municipios. Fíjese que en Francisco Morazán tiene, digamos, Libre ganó 9 municipios ya decididos. Ya no hay cambio. Sí, porque 9 alcaldes. 9 alcaldes. No está contabilizado Francisco Morazán porque todavía... O sea, no tenemos el distrito central, lo ponemos con un asterisco. Sí, fíjese que esos 9 municipios suman en voto 29.938 votantes por esos alcaldes. La candidata Moncada sacó en esos mismos municipios 15.987, la mitad. La mitad. Un reflejo que el alcalde trabajó él e hizo él su actividad política. Mire el Distrito Central. El voto para el candidato alcalde, al día de hoy, al mediodía fue esto, 158.110. Votos de Aldana en el municipio del Distrito Central. La candidata tiene en el Distrito Central 76.897. Ni los empleados públicos votaron. Y si suma lo de los diputados es parecido. Y luego, estas diferencias, igual, aquí tengo todo por departamento. En Santa Bárbara, inclusive. Santa Bárbara, cuna de Libre. En Santa Bárbara, Colón y Olancho es la misma situación. Fíjense que en Santa Bárbara, es que, bueno, primero no tuve tiempo de hacer las gráficas, pero tampoco
el programa donde usted no presenta gráficas, entonces dije yo voy a ir a cambiarle No, el pero formato. me las hubiese traído si las proyectamos. Voy a cambiarle el formato. Digamos, voy a mencionarle, digamos, el municipio de Atima. El alcalde sacó 3.929. La señora Moncada recibió 2.735. En Ceguaca, el municipio donde nació mi padre, el candidato a alcalde tiene 2.173. La señora Moncada sacó 1.524. En Chinda, el alcalde sacó 1.651 votos. 911 la candidata a la presidencia. En todo, mire, hay un municipio donde se invierta mire Macuelizo, sistema. mire Macuelizo. 6.737 el alcalde, 3.796 la candidata Moncada. Naranjito, 2.335. La candidata, 1.838. No hay un tan solo, mire Colinas. El alcalde de Colinas tiene... amable de Jesús. Amable, 5.317 el alcalde de Colinas. La candidata Moncada, 4.742. San Luis, Santa Bárbara, 5.594 el alcalde, 3.839 la candidata Moncada, 2.000 menos. Los alcaldes trabajaron para ellos. Y mire que en ese departamento se metió dinero. Es más, quien va ganando el primer lugar de la presidencia es Afura. En un departamento que la proyección era para que Libre ganara porque fue cuna de Libertad y Refundación en la elección del 2021. Es más, los promedios de Santa Bárbara reflejaron que en Santa Bárbara se tuvo al diputado electo en el periodo que estamos concluyendo con el mayor promedio de votación individual, tomando como referencia los electores por departamento, que fue Edgardo Casaña. Mire Santa Bárbara cabecera, 10.462 libre para alcaldía, 7.900 la candidata a la presidencia de Libre. En todos. Digamos, en Valle tenemos Lange, la misma historia, Valle, que es el departamento donde está Sandoval. En Lange, 3.056 el alcalde, 2.083 la señora Moncada. En Nacaome, 6.063 el alcalde, 4.200 la candidata. O sea, no hay... Solo hay como 2 municipios, pero el colmo está Langa, en Francisco Morazán. Tiene Talanga la misma situación y es el municipio de la candidata. Tercer lugar. Solo un detalle, estos datos son tomando como referencia la proyección que está hasta ahora mostrando. No es la proyección del Consejo Electoral. No es la proyección. ¿De dónde los tomó? Son los datos entre CNE.HN, es el dato oficial, con el 99. No, a eso me refiero, que son de los datos tomados del Consejo Nacional Electoral, que pueden tener algunas variaciones por el tema de las inconsistencias. Pueden tener variaciones. Unas actas que están pendientes, que son muy pocas en realidad. Pueden tener variaciones, pero en realidad no van a ser tantas. No van a ser tantas. Digamos, Juticalpa es lo mismo. El alcalde de Juticalpa tiene 12.008 votos y la candidata Moncada tiene 11.012. La Unión, Mangulile, ¿sabe qué pienso yo? Viendo los municipios, al Libre no le alcanzó el voto rural, porque Libre ganó los municipios más rurales. Miren Olancho los que ganó, solo Catacamas, el de circuito urbano. Luego viene Gualaco, Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Manto. Lo ganó Libre.
No, no. Sí, tiene, digamos, ganó la alcaldía, Sí. pero no ganó la presidencia. El voto presidencial. No ganó el voto presidencial. Entonces, al Libre ganó alcaldías en el voto rural, como anduvieron dando, mira, anduvieron distribuyendo sacos, no por familia, por votante. Hubo familias en Olancho que recibían 5 sacos ¿De provisión? de provisión, porque era por votante. Si en la familia vivía abuelos, si vivía abuelas, si vivía papás, si un hijo o 2 hijos, ahí. Entonces, este dato es municipio que ganó Libre, y es el dato de lo que sacó de voto la candidata. Por supuesto, empiezo a hacer mis trabajos de ver cifras, pero aspiro a poder tener las cabeceras departamentales. ¿Qué cabeceras departamentales ganó Libre? Para alcalde y para candidata. Andrés, me decías que este es el mismo comportamiento en lo que han revisado para los diputados. Ya vamos a entrar en el análisis del voto en la presidencia, porque ahí hay una disputa o que es roja o es azul la presidencia del país. Pero en los diputados, ¿qué análisis se ha hecho? Porque Libertad y Refundación, de 50 escaños, está perdiendo entre 15, 16, 17. Si comparamos la elección tal cual de los 50 del cuatrienio actual que está por cerrar a lo que venimos. Y una notable diferencia, crece el Partido Liberal, que prácticamente lo revive Narrala, y crece el Partido Nacional en medio de todo lo que se vivió. Sí, mira, Libre, con el tema de los diputados hubo voto cruzado. La campaña por la plancha no le funcionó. E igual no le funcionó a nivel de alcaldías, tal como lo está... Pero sí funcionó en parte en los liberales y los nacionalistas. Sí, claro, en el Partido Nacional funciona la plancha, porque estamos hablando de votos duros. Funciona la plancha en el Partido Nacional. Ahí fue un voto duro. Con los de Libre, estos que no salen son aquellos que tenían mayor presencia pública, aquellos que salían con un discurso agresivo. Interesante que el que estuvo visto, vamos a usar este término, los castigaron, pero los que de pronto mantuvieron relativa tranquilidad, hablando de la reelección, Sí. muchos que se han reelecto no fueron tan públicos como tal, sino que fueron moderados y mucho nuevo. Y eso da como un indicador. Si te vas a portar mal, si vas a ser odioso, trata entonces de no salir en los medios de comunicación ni en las redes sociales. Fíjate que esos nombres que cambiaron... Pero es que hay unos que no les cuesta mucho lucir odioso, ¿verdad? Sí, pero es que hasta les cambiaron los nombres. En el caso de... Fíjate que en el caso de Juan Barahona, por ejemplo, le pusieron... Se hizo más famoso por Gorra Juca. Eso hizo que la gente lo conociera y lo identificara. Y de paso cae en la trampa. Y su campaña es exhibiendo la sala de su casa con 36 gorras que tiene ahí, para demostrar que su gorra no era Juca. Que la cambia. Que se la cambia una con por día. frecuencia. Va. Y te vas viendo, y lo vamos mirando, Gustavo, que es el que sale. Gustavo González. Es el más votado de Francisco Morazán. Hizo que ganara Libre el municipio de La Venta, en el sur de Francisco Morazán. Porque todos sus recursos que le habían dado para los municipios del norte de Francisco Morazán, se los llevó para los municipios del sur. Habían casas en donde allí habían 8 y 10 y hasta 12 provisiones, porque habían 15 personas que allí vivían. Les dio una provisión por cabeza, o sea, por elector. Entonces, La Venta, después de no sé cuántos años, 30 años, de estar el Partido Nacional bajo el control de ese municipio, ganó Libre. Lo gana Libre. Pero es que vamos a lo mismo, no le ajustó el voto rural a Libre, porque ganaron en los municipios más pequeños, no en los municipios donde hay un voto más independiente. Mire lo que ganó Libre en Francisco Morazán. La Venta, Maraita, Marale, Orica, Reitoca, Talanga quedó en tercer lugar Libre, ¿verdad? Vallecillos.
Y es precisamente por eso, doctora, porque el voto rural, donde le dieron más. Ahí ganaron. El voto era más, el universo electoral era menor que en ciudades grandes. Claro. Y entonces no pudieron repartir el dinero en ciudades grandes, se quedaron con él, según los mismos líderes de Libre, los líderes de base, los que están cuestionando a Gustavo Sánchez por no haber, a Gustavo González por no haber generado una distribución más equitativa entre todos los actores. Entonces, Libre pierde 15 diputados, no es que está ganando más diputados, ganó rostros nuevos. Y por lo general parece que son de la generación Z. Algo, grado de influencia. Jóvenes que tuvieron una proyección a través de las redes sociales, con cosas, con el interés vivo de querer alcanzar un curul. Y los otros era con el interés de quererlo defender. Entonces, para quererlo defender, se iban y agredían. La doctora Julieta Castellanos es cachureca, pero la doctora le decían, ¿no? Pero usted tiene un montón de personas que simpatizan con usted. Inmediatamente esos decían, no, yo no voy a votar por ese bocón. No voy a votar por él. Es que la agresión no solo viene para Andrés Pavón, viene para los que también confían en mí. Y esos también deciden castigar ese voto. Y por último, fíjate que yo pienso, con los datos que está dando la doctora, que la gente no miró a Rixi, a quien miró fue al presidente Zelaya, y votó contra el presidente Zelaya. La gente de alguna manera le tiene miedo a esa conducta ambivalente y anarquista. No vamos a hablar de socialismo, porque ellos no son socialistas. El socialismo... No, en eso coincidimos. Se han apropiado del nombre. Se han apropiado del nombre. Ahora estaba viendo al ex ministro de secretario de Relaciones Exteriores. Estaba dando unas declaraciones. Tenía su reloj, ¿cómo le llaman esta marca? Bueno, un Rolex, pero atrás había un carro del año, sin placas. Una camioneta último modelo. Ese tipo de socialismo, la gente se lo pregunta. Y termino esto diciéndote una pequeña historia. Doctora, yo fui a dar una clase de marxismo. Ajá. Y llegué en un carro. De pronto una de las muchachas que estaba ahí me pregunta, y cuando ya ganemos el poder, yo voy a tener la posibilidad de tener un carro como el que usted tiene. Y yo me quedé un poquito, no supe qué responderle. Y se me vino a la mente decirle, ¿no? Si es una buena obrera, se lo va a ganar por estímulo. Entonces, no sé qué estímulo han tenido estos, si es que han sido buenos obreros o buenos funcionarios, pero todos caminan en carros de último modelo. Y la campaña de Libre fue, vamos a deshacernos de todos esos carros caros que ha comprado el régimen narco nacionalista. Muy bien. Vamos a la pausa, ya regresamos aquí en Al Banquillo. La declaratoria lista y se informe al pueblo hondureño cómo se manifestó en las urnas. La votación rondará los 3,4 millones de hondureños en promedio. Son estimaciones nomás. Vamos a esperar, insistimos, que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie. El último proceso electoral, la declaratoria fue el 18 de diciembre, cuando se proclamó la presidencia de doña Iris Xiomara Castro. Esperamos que lo hagan antes de Navidad, en realidad, para tener unas fiestas de fin de año tranquilas y no pasar con esa incertidumbre en la Nochebuena y la Navidad y esperar hasta el fin de año. Pero tarea del Consejo Nacional Electoral, no comamos ansia. ¿Cómo está lo del tema del escrutinio de estas actas con inconsistencia? Advierte Andrés que esto se debe y se tendrá que hacer rápido, con la veeduría incluso de los cooperantes que van a estar ahí, de los medios de comunicación que esperamos nos den el acceso, más los responsables al menos de los 3 partidos mayoritarios: Libre, Partido Nacional y Partido Liberal. ¿Saldrá rápido esto, percibe? Mira, lo que sucede es que este escrutinio especial está dentro de las opciones de Libre para poder entrampar el proceso. Ahora sacaron al fiscal. El fiscal genera falsos positivos. Si el fiscal utiliza estos falsos positivos para detener a las consejeras,
Entonces le queda la opción probablemente al Congreso Nacional. Es lo que ellos van buscando. Ellos van buscando un camino. Y el otro que tienen ahorita, que es una oportunidad corta, es crear una crisis en el escrutinio especial. Para eso ya hicieron un pacto con los liberales. Esto te lo estoy diciendo de fuentes. Hay un pacto con los liberales. ¿Quién hizo pacto? Libre. ¿No? Los libres, porque ellos tienen que tener en 150 mesas, van a haber un representante de Libre y un representante del Partido Nacional, del Partido Liberal. Uno de cada partido. Uno de cada partido. Sí, los tres tienen ese derecho. Pero ahí hay observadores, ahí va a estar todo el mundo y no es que yo voy a agarrar este celular porque lo tengo aquí, no, si me están viendo. Y si yo me pongo tinta abajo de la uña o crayón y se lo paso al voto que es mayoritario en este caso, si la papeleta le pertenece a, si el acta le pertenece a Tito Afura y yo le paso el crayón, va bajo mis uñas. Ese voto se anula. Llegaremos a esto. Te estoy dando detalles, ¿verdad?, de una estrategia y de un plan que ya lo están construyendo. Lo están construyendo. Si ese plan no le sale y no logran entrampar este escrutinio especial, van a seguir trabajando con el fiscal hasta llevar al fiscal a la posibilidad de intentar intervenir el Consejo Nacional Electoral y detener a las dos, hacer requerimiento fiscal. Un momentito, en nuestro cara a cara de hoy, ¿y las Fuerzas Armadas qué papel juegan en todo esto? Porque son garantes en la alternabilidad. Y ha hablado el general Rubel Hernández, cara a cara. Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Hagamos posible la Navidad. Hagamos posible la magia. Regala Jet Stereo. La Constitución de la República, en sus artículos, el 272, ahí emana o comanda a las Fuerzas Armadas de garantizar situaciones importantes como es garantizar el libre sufragio, el libre ejercicio del sufragio a todos los ciudadanos hondureños, el cual pues ya lo realizamos en conjunto con el CNE de manera profesional. Hoy estamos esperando, a la espera de esos resultados, de los resultados que emanen de la suma del 100% de las actas de cierre originales que va a ser expresado por el CNE. Una vez que tengamos esos resultados, toca garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Y las Fuerzas Armadas, como lo ha hecho hasta hoy, pues continuará garantizando y tendrá que garantizar esa alternabilidad una vez tengamos los resultados. Alternabilidad una vez que obtengamos los resultados. Yo tenía la hipótesis que este señor, el jefe de Estado Mayor Conjunto, su posición iba a ser directamente proporcional a la valoración que ellos tenían si Libre ganaba o perdía las elecciones. Con el dato que ha recibido Libre de las elecciones, estamos teniendo a un jefe de Estado Mayor Conjunto con la posición que le estamos viendo. Su posición sería otra si Libre tuviera resultados diferentes electorales. Ahora, es la misma posición del fiscal general. Yo estoy viendo tres carriles de parte de Libre. Primero, el carril de negociar, de tender la mano a Narrala y decir vamos a defender el voto. Y eso lo oí primero de Bartolo Fuentes, que dijo el Partido Liberal no se puede dejar robar las elecciones, hay que defender las elecciones. Entonces, dije yo, aquí vienen ya los mensajes de que Libre se va a poner de abanderado de la integridad electoral. Ese es un carril que está manejando. El otro carril es tratar de maniobrar todavía con Marlon Ochoa adentro del Consejo Nacional Electoral y obstruir el proceso, que no haya declaratoria. Por cierto, ha estado tranquilo Marlon. Bueno, no sabemos adentro. Nosotros hablamos con las comisionadas el día... Creo que fue el día martes. Tuvimos una reunión para ver qué estaba pasando, por qué no habían resultados, ¿verdad? En la web, ¿verdad? Bueno, ese carril de la obstrucción siempre por no dejar el endulzamiento, ¿verdad? Que puede ser por mensajeros, mensajeras que pueden llevarle a Narrala, usted es el candidato. Y Ana Narrala dijo, le agradezco a Libre que reconozca que he ganado. No sé si ustedes tienen esa declaración de él, ¿verdad? Le agradezco a Libre.
Ah, dije yo, aquí el mensaje está llegando. Luego, el tercer carril, que es el que vimos hoy, el Ministerio Público. Mire, si el fiscal general tuviera la intención de judicializar y de velar por la integridad del proceso, no expone esos videos, porque al exponerlos, los videos ya no tienen validez para prueba en un juicio, en una acusación. Entonces, ¿cuál es la prisa de exponer esos videos si son la prueba con la cual pueden acusar el complot o el fraude? Porque el objetivo es deslegitimar el proceso, desacreditarlo. Y a la presidenta lo ha seguido desacreditando, porque han hecho alusión a los videos anteriores, todos ellos han hecho alusión a esos videos, aun cuando saben que esos videos, quien los ha autenticado nada más es una empresa colombiana que se dedica, entre otras cosas, a seguir infidelidades conyugales. Fíjese que digamos, a mí me llega el anuncio que la empresa se dedica a seguir parejas, a ver, relación de parejas. Yo digo, esto debe ser un chiste. y a mí no me gusta reenviar algo cuando no estoy segura, ¿verdad? Entonces me voy a la página web y en realidad, en la página web de la empresa, investiga infidelidades de pareja. Sí. Esa es la empresa que trae libre. Pero mire usted la trama. Digamos, primero, la autenticidad del origen, eso digamos, eso tiene que verlo el juez, el fiscal, tienen que pagar una empresa que haga eso. Pero el abogado defensor de José López pide los audios y no se lo dan porque ella es testigo, no es acusada, ¿verdad? Pero hoy vuelven a sacar videos. Y si tienen esas pruebas y las presentan y las exhiben, esa prueba ya deja de ser prueba. Ya pierde la validez para un juicio. Entonces, el objetivo no es aclarar si hay un complot. El objetivo es desacreditar el proceso y decir, ese proceso está manipulado, ahí hubo complot, ahí hubo tal cosa, anúlenlo. Entonces, siguen trabajando los tres carriles. La negociación, la obstrucción interna y la anulación del proceso. Pues, yo pienso que el general lo que ha hecho es una especie de quiebre de su discurso, pero en el fondo él ha formado parte de esta, digamos, estrategia de provocar temor a la prensa, de provocarle temor a la población, forma parte también de ese mismo complot. Yo sí creo que aquí nos quedan, y comparto con la doctora, esos tres carriles. Y pienso que el carril del CNE aún se complementa más con esta alianza entre estos partidos políticos. Ahí está la Democracia Cristiana, que está unida con Narrala. Está Libre ahora en una alianza con el Partido Liberal. Entonces ya allí tenemos 3 contra 1. Y el Pino, que todavía no se define. Pero la presidenta del Pino creo que es Doris Gutiérrez. Aunque hoy apareció también Nelson Ávila con Salvador. Ah, bueno, eso te indica que hay 4 contra 1. Libre le está apostando a ese escenario. Si ese escrutinio especial es manipulado por los que están contando, revisando las actas, entonces pueden llegar a intentar inclinar la balanza a favor de Narrala. Muy bien, pero hay que confiar y con la veeduría, tiene que haber escrutinio con especial. El cooperante ahí observando, con los medios de comunicación, esa veeduría resultará fundamental. Hay que esperar también que el lunes, ahí en Washington, la Organización de Estados Americanos va a recibir un informe y va a revisar el escenario político de nuestro país. Y también, como aquí hemos hablado de injerencia por los pronunciamientos que ahora sí se registraron desde los Estados Unidos, eventualmente hasta nuevos mensajes, no a nivel de la Secretaría de Estado, sino del propio Salón Oval, que ya se manifestaron. Ya hablamos de eso después de la pausa aquí en Al Banquillo. Y vamos a tener un fin de semana agitado. Y bueno, esperar que se va a trabajar sábado, se va a trabajar domingo,
Y probablemente el lunes. Ya el lunes estarían. Ya el lunes y tendrían que martes se estar debe dando seguir. ya. Son más de 2.700 actas con 150 personas por turno. Y 24/7, son 300 por partido. Así es. El martes debería anunciar el Consejo Nacional Electoral, creo que lo van a hacer individualmente, quién se queda con la administración del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué papel juega en todo esto Estados Unidos? Hay reunión en la OEA para ver el tema Honduras el lunes y eventualmente irrumpe POTUS de pronto, Andrés. POTUS, debemos decir, así se identifica en redes sociales, al presidente de los Estados Unidos, que normalmente escribe en su cuenta personal, en una red muy particular de Donald Trump, que es la Truth Social, pero él la asocia, cuando él lo decide, a sus redes públicas. Eso va a depender de lo que pase el sábado, en esta asamblea que tiene libre en Cihuatepec. De acuerdo a ese discurso. Que es otro elemento también, hay un desfile militar. Sí, de acuerdo a ese discurso, de acuerdo a ese comunicado, de acuerdo a esas expresiones, POTUS, no me cabe ninguna duda que va a reaccionar. Y de acuerdo a cómo continúe el fiscal desarrollando falsos positivos, POTUS también le puede mandar un mensaje específico al fiscal. Y lo más, entre todo lo que estuvimos hablando anteriormente, algo que está ardido libre, es por la inversión que hicieron en la campaña. Solo en Isleta, en el departamento de Colón, a una sola familia le dieron 22,000 lempiras. Eso ganó esa familia por llevar a sus, no sé si son 7 o 8 muchachos a ejercer el sufragio. Muy bien, gracias. Andrés, doctora, cierro con usted. Bueno, nos esperan días importantes. Creo que se espera integridad del proceso electoral. Que los hondureños y hondureñas que asistimos ese 30 de noviembre, sintamos que nuestro voto vale. A los jóvenes, este es el país que tenemos y los políticos que tenemos jóvenes. Ojalá que los políticos den finalmente una lección de integridad, porque la verdad es que ya se está observando bastante cansancio de ver 2 semanas y todavía sin tener certeza en lo que va a pasar en el país. No se vale y eso es lo que procede, que haya una revisión tal y como manda la ley electoral, que los partidos participen en ese proceso y que actúen con decencia, con integridad. No es mucho lo que les pedimos, solo que sean honrados. Muy bien, gracias. La exrectora universitaria Julieta Castellanos y defensor de los derechos humanos Andrés Pavón, que nos han acompañado esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.